totalitarismo es probablemente una de las palabras de las que más se abusa, tanto en ciencia política como en ciencia económica, como incluso los historiadores, ¿no? Se acusa a un gobierno de ser totalitario en el momento en que el gobierno no gobierna como nos gustaría que gobernase. Supongo que aquí lo oiréis continuamente en Guatemala, que si la prensa lo utiliza muchísimo, con una profusión tremenda. En el momento en que un presidente les lleva la contraria, es el presidente tal es totalitario, o el presidente cual es totalitario, o incluso la decisión de tal juez o tal jueza es totalitaria. Bien, el totalitarismo no es algo caprichoso que se pueda emplear para lo que queramos, es decir, no es sinónimo de que nos llevan la contraria. El totalitarismo tiene un significado en ciencia política muy preciso, que por lo tanto es aplicable solo a unos casos muy extremadamente concretos. Bien, por totalitario se entiende, el totalitarismo es algo del siglo XX, nada más. Es decir, Luis XIV, el rey Sol, el rey de Francia, a pesar de que era un rey absoluto, no era totalitario, ni su gobierno fue totalitario. El totalitarismo aparece en el siglo XX y esperemos que muera en el XXI y que nunca más volvamos a verle por aquí. Bien, el totalitarismo es cuando un Estado moderno, un Estado-nación, decide totalizar todos los aspectos de la sociedad. Decide convertirse en el dueño de la vida de sus súbditos. Totalitarismo perfecto sería, por ejemplo, la Unión Soviética. Totalitarismo perfecto sería la Cuba de Castro, que por cierto sigue existiendo. O la Alemania de Adolf Hitler, felizmente desaparecida hace ya más de 70 años, ¿no? O, bueno, no, más no, hace exactamente 69 años, porque desapareció en el 45. Bien, entonces, una vez definido, y para no caer en lo fácil de decir, no, tal presidente es totalitario o tal otro es totalitario, vamos a hacer un repaso general cómo evolucionó el Estado, es decir, cómo una idea que a mi juicio fue mala, que es la del Estado-nación, desde sus orígenes napoleónicos, desde sus orígenes en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, cómo derivó en un lapso cortísimo de tiempo, es decir, en apenas 100 años, ¿no?, derivó hacia auténticas pesadillas políticas como fueron los estados, he dicho algunos, ¿no?, como fue la Unión Soviética o la Alemania nazi o cualquiera de los regímenes comunistas que en el mundo han sido, que ha habido unos cuantos, ¿no? Aquí en la propia Hispanoamérica, pues aparte del de Cuba no ha habido ninguno que haya llegado a ese nivel de totalitarismo, pero no por falta de voluntad de sus líderes. Los vecinos de aquí, los nicaragüenses, experimentaron algo parecido con los sandinistas durante los años 80 y Allende, un presidente de Chile, que no os acordaréis de él, también lo intentó y fue abortada esa posibilidad en el año 73. Y el gobierno del Partido Socialista Unificado de Venezuela, de Nicolás Maduro, lo está intentando hoy en día, ¿no?, con no demasiada fortuna, porque se le está oponiendo toda la sociedad y porque hoy imponer un Estado totalitario es mucho más difícil que hace 50 o 60 años, ¿no? Bien, el Estado-nación como tal, esto que hoy todavía sigue idolatrado por la mayor parte de la gente, el Estado-nación como tal nace a finales del siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX. El Estado-nación venía a sustituir a los antiguos reinos europeos. Es decir, cuando hablo de Estado-nación, cuando hablo de reinos, estoy refiriéndome a Europa y su mundo. Es decir, Europa y las Europas. No estoy hablando de la India, de los Maharajás, ni estoy hablando de los emperadores de China. Estoy hablando de lo que pertenece a nuestra cultura occidental. La América hispana es parte a todos los efectos de Occidente, entonces está influida por esto. No es casual que haya tenido que padecer las mismas enfermedades que cualquier otro país europeo, las mismas enfermedades políticas, quiero decir. Bien, en aquel entonces se suponía que iba a ser la superación de los estados medievales, mejor dicho, los reinos medievales, la manera en la que Europa y sus colonias o sus extensiones se habían organizado. Partía del hecho de que el Estado era la representación de la voluntad del pueblo, el pueblo entendido casi como una persona, con ojos, con boca, con nariz, con voluntad propia, ¿no? De ahí que los totalitarios siempre se refieran al pueblo cuando hablen. El pueblo lo quiere, ¿no? De hecho, en cierto modo, y yéndonos más a filosofía política, la sustitución de Dios por el pueblo es una de las claves de la contemporaneidad, de los tiempos modernos. Es decir, del Dios lo quiere, que decían los caballeros cristianos de la Edad Media, al el pueblo lo quiere, o eres enemigo del pueblo. Una acusación de enemigo del pueblo en Cuba conllevaba la misma pena que considerarse o que te considerasen hereje en la España del siglo XVI, ¿no? Que considerasen que estabas negando o, bueno, que te habías hecho protestante, ¿no? Ibas directo a la hoguera.
Entonces, en ese momento, cuando apareció, se fue implantando prácticamente por todos los estados, se fue por todos los territorios de Europa y se fueron conformando estados. Durante el siglo XIX, el Estado no pasó de ciertos límites, hasta llegar a finales, principios del XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando entra en crisis el modelo de Estado liberal, se dinamita todo el orden europeo de la época y bueno, amanece un nuevo orden mundial, el orden mundial caracterizado por la irrupción de la Unión Soviética, que es el primer y genuino Estado totalitario, y un poquitín más tarde por la aparición de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Hoy nos parece extraordinariamente feo eso del totalitarismo, no lo era así en los años 20 y en los años 30. Gozaba de una popularidad extrema. De hecho, la idea misma del Estado a nuestros bisabuelos les parecía magnífica. De lo que se trataba, si la solución de todos los males de la humanidad estaba en consolidar un Estado elefantiásico, ¿por qué no ir hacia ello? ¿Por qué no ir en ese camino con todas las armas y todos los bagajes? ¿Por qué no emplearse a fondo en eso? Si todo se soluciona con el Estado, la solución a todos los problemas era la Camboya de Pol Pot, que era nada más había Estado. Es decir, era la representación misma de esa voluntad popular fantasmagórica que habían creado los primeros estatistas, ¿no? Los teóricos del Estado de finales del XVIII y principios del XIX, ¿no? Si además a ese Estado se le unía la nación, esta nación no podía sobrevivir ni prosperar en la historia sin su Estado correspondiente, es decir, sin su colección de políticos y su colección de funcionarios y de burócratas, pues el combinado era letal. El combinado era la Alemania nazi, ¿no? Que era el Estado-nación por antonomasia. Lo que decía el Führer en alemán significa conductor, lo que decía el conductor de ese ente metafísico que no se entendía muy bien, el Deutsches Volk, el pueblo alemán, que como he dicho antes tenía voluntad propia, el individuo no contaba absolutamente nada, les conducía hacia la dicha absoluta, hacia el imperio de los 1000 años, ¿no? En el que la nación, de mano de su Estado, de su representación, pues iba a alcanzar unas cotas de felicidad, progreso y bienestar nunca conocidas antes, y además se iban a poner a los estados vecinos. Es decir, la idea de totalizar el Estado no solo era bueno para los que residían dentro de él, sino además era bueno porque permitiría que ese Estado se expandiese. Es decir, tanto la Unión Soviética como la Alemania nazi, durante los periodos de existencia de ambos totalitarismos, una de las cosas que les caracterizaron fue la expansión sin límites. La Alemania nazi quemó antes el cartucho, se lanzó a la expansión pues exactamente 6 años después de haberse aupado al poder Adolf Hitler, y la Unión Soviética estuvo en un estado expansivo prácticamente ininterrumpido hasta que colapsó. Es decir, los soviéticos se retiraron de Afganistán en 1988, en 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991, 3 años después de la retirada de Afganistán, el Estado soviético colapsó literalmente. Yo lo recuerdo porque tengo edad de recordar aquel día, un día, por cierto, muy feliz para todos los amantes de la libertad. Hubo un día, fue el día de Navidad de 1991, en el que ese día no se izó la bandera roja en el Kremlin. Y eso fue un símbolo de que el Estado soviético, que es probablemente el Estado más malvado que haya poblado la faz de la Tierra, había desaparecido. Bien, volviendo sobre lo que decía antes, ¿cómo es posible que algo tan funesto tuviese una vida tan larga y tantos apoyos? Nuestros bisabuelos no eran muy diferentes a nosotros. Eran gente con sus sentimientos, tenían sus fobias, sus filias, eran aficionados a la música, a la literatura, a la pintura, les gustaba la cocina. Aquí supongo que les gustarían, a vuestros bisabuelos les gustarían las mismas cosas que a vosotros. Bueno, a ver, los cantantes no porque eran otros, pero los gustos eran muy similares. ¿Cómo se pudo tolerar en aquel entonces? Y no solo tolerar, sino auspiciar que apareciesen estados que anulaban al individuo. Y que además lo anulaban por voluntad de los propios individuos. Hitler ganó las elecciones. Las ganó limpiamente. No hubo ni pucherazo, ni nada similar. El régimen soviético, a pesar del terror que desató de manera sistemática durante años, era un régimen popular. La gente salía, sobre todo al principio, luego ya vino el desencanto a partir de los años 60, pero al principio había manifestaciones de genuina comunión con los totalitarios, ¿no? O con los totalizadores.
Lo mismo se puede decir en casi cada caso. Es decir, un ejemplo clarísimo es el de Cuba. Cuba se convirtió en un estado totalitario en el año 59, o mejor dicho, en el año 60, cuando Castro adopta el marxismo. Y los cubanos aplaudían, quitando una muy pequeña minoría que decidió irse a Miami o irse a España a vivir porque no soportaba más, o porque temía lo que venía. Los venezolanos han estado votando a Hugo Chávez, incluso a Maduro, hasta hace un año. Y todavía le apoyan en manifestaciones masivas. El mismo que les impide, no ya que les mate hambre o que les haga que apenas puedan tener la luz encendida, no, que además no les deja ni hablar, que les ha cerrado los periódicos, que les obliga a ir vestidos con gorras rojas y camisetas rojas, porque esa es la encarnación misma de la patria, ¿no? Bien, ¿cómo es posible que eso sucediese? Bien, por una razón simple, porque, como decía Jean-François Revel, que fue un filósofo francés que murió hace no mucho, en el año 2004, la tentación totalitaria, él lo llamó así, la tentación totalitaria reside en el alma humana. Es decir, de lo mismo, los seres humanos, lo mismo que somos capaces de las cosas más sublimes, también lo somos de las más lamentables. Y siempre, dentro de todos nosotros, reside lo que él llamó así la tentación totalitaria, la tentación de someter a otros. Y el sometimiento absoluto era un estado totalitario. De hecho, el habitante de Camboya en los años 70, bajo el régimen de Pol Pot, era bastante más esclavo que el habitante de la Francia de Luis XIV. Insisto, pongo el caso de Luis XIV porque era conocido o es conocido como ser el rey absoluto por excelencia. Es decir, un panadero, un artesano francés del siglo XVII tenía más posibilidades de plantar cara al poder y salir bien parado que un campesino de la Camboya del régimen de Pol Pot o de la Cuba actual. Es decir, los campesinos, no hay propiamente campesinos porque no existe la propiedad privada. Entonces, la idea de pensar que se puede construir el mañana perfecto y que solo hay una cosa que se necesita, que es elevar el Estado a su máxima expresión, es demasiado atractiva. Es decir, sobre todo cuando lo hacemos no por el mal, sino por el bien, porque esa tentación totalitaria no tiene un fin malo. Es decir, es cuántas veces nos hemos visto intentando, todos nosotros sin excepción, intentando vivir la vida del otro hasta el extremo de querer imponer cosas, de tienes que hacer esto porque es por tu bien. Bien, la base del Estado totalitario está ahí. Si a eso le sumamos, el crecimiento del Estado a lo largo de la primera década del siglo XX, la consideración política e intelectual de que todos los problemas que había en el mundo se iban a solucionar con eso, y todos los problemas de la humanidad en sí, todavía hoy caemos en eso, el resultado que tenemos es el totalitarismo, es decir, sistemas políticos en los que las personas no importan y el Estado lo importa todo. Bien, podremos decir, ¿quién gana en esto? ¿Quién ganó? Cuando hay un Estado totalitario, es decir, en la Rusia de Stalin, ¿quién ganaba? Evidentemente los kulaks eran pequeños campesinos a quienes prácticamente se les exterminó, de hecho, quedaría alguno con vida, pero se les exterminó por tener una pequeña propiedad. No ganaron, tampoco ganaron los industriales rusos, que o pasaron por el paredón o tuvieron que abandonar el país. Tampoco ganaron los obreros rusos, que vieron cómo se truncaba su posibilidad de prosperar en la vida y se tuvieron que someter a fábricas estatalizadas. Bien, lo que ganó fue la política y los que se dedican a ella. El Estado totalitario es el triunfo de la política. Punto, no hay más. El triunfo absoluto, sin condicionantes de la política. De ahí que el político a lo que más ansía es a totalizar el Estado. Ya sé que son unas afirmaciones un tanto tajantes las que estoy diciendo, pero es que es así. Es decir, si a un político o a la política la dejamos vía libre y no le ponemos coto, la política termina adueñándose de nuestra vida. Termina diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y peor aún, qué es lo que está bien y lo que está mal. Porque en todos los estados totalitarios lo primero que regía no era una cuestión de robarnos, era una cuestión de decirnos, de construir sobre las cenizas del mundo antiguo, construir una nueva religión. Es decir, a no otra cosa aspiraba Stalin, a no otra cosa aspiraba Hitler, a no otra cosa ha aspirado Fidel Castro. Es decir, construir una nueva trascendencia laica, circunscrita exclusivamente a este mundo, en el que el Estado se endiosa. Es decir, pasa a tener la
ese ente del que habla, difuso, fantasmagórico, pasa a tener una condición divina. Y los que lo manejan, los que lo gestionan, pasan a ser dioses. En un estado totalitario, el que manda es lo más parecido a un dios sobre la faz de la tierra. Porque además no lo hace en nombre de Dios, lo hace en nombre del pueblo. Es algo tremendamente... es de un refinamiento y de una sofisticación que a Luis XIV o a Felipe II o incluso a Gengis Khan les hubiera sorprendido. Estoy esclavizando a todo el mundo por el bien de todo el mundo. Cuando Gengis Khan recorría las llanuras asiáticas e iba esclavizando a los pueblos que se encontraba, él sabía que los esclavizaba. Cuando los romanos invadían, el Imperio Romano invadía una región en Europa, no lo sé, las Islas Británicas, lo que hacía era pues reducía a los que se rebelaban a la esclavitud, los mandaba a luchar como gladiadores en el circo romano, es decir, los reducía a condición servil, y sabía que no estaba haciendo bien, no estaba haciendo bien, no tenían, en el Imperio Romano carecían de la misma moral judio-cristiana que tenemos nosotros, pero bueno, consideraban que eso era una cuestión de vida o muerte. Había un dicho en Roma que era vae victis, hay de los vencidos, ¿no? Sabían que la venganza iba a ser implacable. Bien, los soviéticos no tenían ese problema moral, ese dilema moral. Cualquier cosa estaba, el totalitarismo, haber totalizado todo, se lo permitía. Cuando Pol Pot liquidó al 25% de la población de Camboya, el 25%, imaginaos que el 25% de la población de Guatemala es asesinada en los próximos 3 años. Calculad la cantidad de millones, sobre 15 millones de habitantes, calculad la cantidad de millones que morirían en los próximos 3 años, que además ese 25% fuese niños, ancianos, los más débiles, porque los mató de hambre esencialmente, de esfuerzos de trabajo y demás. Bien, Pol Pot en ningún momento pensó que hacía mal. Al contrario, murió, creo que fue en el año 97, considerando que el trabajo que había hecho era bueno. Lo único que hubo algunos fallos de ejecución, que no le dejaron hacer del todo, que tuvo traidores dentro de su propio partido, que, el rosario de excusas que suelen mostrar los totalitarios cuando fracasan, y cuando no les dejan culminar su programa. Otros totalitarios de tronío, como puede ser Stalin, no solo consideraba que estaba haciendo bien, sino que iba un poco más lejos, que sin él Rusia fenecería. Es decir, que él era providencial, estaba literalmente enviado, no por Dios, porque era ateo, pero por una entidad parecida. Es decir, sin mí Rusia más lo utilizaba, ese tipo de símiles los utilizaba continuamente en sus discursos. Ahí de vosotros el día que yo falte. Este país desaparecerá, os comerán como los americanos son lobos y el día que yo no esté aquí moriréis todos, ¿no? Ese mismo lenguaje lo adquirieron otros, ¿no? El propio Fidel Castro ha terminado identificándose con la propia Cuba y con la suerte de Cuba. Vamos, en una palabra, por decirlo de algún modo, él es Cuba y Cuba es él, porque él representa al Estado y el Estado lo es todo. Es decir, el argumento, como veis, es circular. Y los cubanos, que hoy ya, claro, después de medio siglo, están un poco de vuelta, atontados en parte por la propaganda, la desinformación y demás, en su momento aplaudieron esto y pensaron que esto iba a conducirles a la prosperidad y a la dicha, y que iban a estar, aquí hay declaraciones, es decir, no me lo invento, el propio Fidel Castro o el propio Che Guevara decían que Cuba se iba a convertir en el país más rico no de América, del mundo, para el año 1980. En el año 1980 lo que era el país más pobre de América después de Haití, ¿no? Y lo sigue siendo. Y por supuesto los cubanos pasaban hambre, algo que no había sucedido jamás en Cuba, que la gente pasaba hambre porque es una isla muy rica, un poco como Guatemala, tiene un clima muy benigno y se puede cultivar cualquier cosa, y además no podían salir de la isla. Es decir, el paraíso se había transformado en una pesadilla. Claro, pero para entonces ya es tarde, porque como os decía hace un momento, el beneficiario del totalitarismo es el político, exclusivamente el político, y el político no quiere soltar. Es decir, jamás, a no ser que se lo quiten de las manos o que se den casos de que aparezca un reformista especialmente bien intencionado, como fue el caso de Mikhail Gorbachev, un político que dispone de poder no lo va a ceder, a no ser que se lo arrebaten. El ejemplo que estamos viendo en Venezuela ahora mismo, la contestación al gobierno de Maduro es masiva, tanto como para que cualquier gobierno, hay muertos en la calle. Es decir, por mucho menos en España los ministros tienen que dimitir.
Vamos, pues muchísimo menos, porque a un policía se le fue la mano y le dio 2 porrazos a un estudiante y le dejó marca. Bien, pues allí hay muertos a diario. ¿Maduro ha mostrado alguna intención de dimitir o de convocar elecciones, teniendo en cuenta que ganó por un margen muy estrecho? No, y no lo va a hacer. Todo lo contrario, ha ido a más. Bien, lo que necesito es totalizar más esto para quedarme yo aquí, para blindarme yo y mi banda, una banda de depredadores esencialmente, blindarnos en el poder. Si necesitamos avanzar, lo que ellos llaman en el socialismo, es decir, avanzar en el totalitarismo y ponernos a expropiar más empresas de las que ya habíamos expropiado, si necesitamos cerrar todos los periódicos, o como hacen ahora, comprarlos y cambiarles esa línea editorial, si necesitamos cerrar las cadenas de televisión, lo haremos. La cuestión es que a nosotros no nos muevan. Es un sentimiento tremendamente humano. Yo quiero mandar y nada ni nadie me va a mover de aquí. Y además dispongo de una teoría magnífica que nadie más antes de mí en la historia ha dispuesto de ella. Y es que esto es bueno para todos, lo hago en nombre del pueblo. Y el que se opone a mí es enemigo del pueblo. Pero yo soy la representación de esto. Es decir, la idea es que os percatéis de que la jugada es maestra. Es decir, no existo, nadie antes había dispuesto de una herramienta de dominio tan perfecta como la que se parió a principios del siglo XX. Bueno, teóricamente se había parido antes, bueno, la que nació en la Rusia soviética en 1919, ¿no? Bien, ya para abreviar, porque prefiero que me preguntéis y demás, y la idea es, ¿es posible que siga existiendo el totalitarismo durante el siglo XXI? No se puede decir que lo acabamos de empezar, llevamos 14 años de siglo, es decir, una parte considerable, un 15%, ¿no? Y el totalitarismo, a pesar de que hace 15 años había mucho optimismo y se decía que era imposible, que Castro iba a morir más tarde o más temprano y el futuro era brillante y libre de toda preocupación, lo cierto es que en algunos aspectos ha ido por la vía contraria. Es decir, las amenazas a la libertad individual son hoy mayores que hace 20 años o que hace 25 años. El mes que viene se va a celebrar el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. Aquello sucedió el 9 de noviembre del 89. Es un aniversario redondo, además. Bien, apenas nadie lo está esperando. Las celebraciones serán poco menos que limitadas a lo que hagan en Alemania, como es lógico, el gobierno de Angela Merkel, bueno, y paremos de contar ahí. Apenas se recordará. Es más, todo lo contrario, aparecerán los pirracas de siempre diciendo que en la Alemania del Este, la de Honecker, se vivía mejor y que había más esperanzas y que la utopía aquella, que no fue utopía ninguna porque fue una realidad como un piano, es decir, el comunismo no es ninguna utopía, fue una realidad y lo es todavía en algunos sitios, por desgracia, en Corea del Norte lo es con toda su gravedad y en Cuba también. Y en Venezuela lo será si no hacen algo para impedirlo los propios venezolanos. Esta utopía, esta no utopía, esta realidad ha ido a más y puede ir a más. Es decir, en la propia América hispana nos encontramos varios países que están bajo amenaza seria, severa, de caer en nuevos totalitarismos. ¿Hacia dónde va la Bolivia de Evo Morales, por ejemplo? O el Ecuador de Correa. ¿Hacia dónde va la propia España con el nuevo partido que ha salido, que se llama Podemos, que es de Pablo Iglesias, que se sale por la televisión con una coleta? Las ideas que tienen son esencialmente las que son propias a un Estado totalitario, de identificación absoluta del partido, de la idea con el Estado y del Estado con las personas, y en el que disiente y en las que los disidentes tienen una salida muy mala, tan mala como irse del país o exponerse a penas de cárcel, de expropiaciones múltiples y demás, ¿no? Bien, eso es una pregunta que nos deberíamos hacer, especialmente que os deberíais hacer vosotros, que todavía sois jóvenes y que os queda mucha vida por delante. Sobre qué tipo de mundo vais a vivir en los próximos 40 años. Si va a ir a peor. Cuando yo tenía vuestra edad, a mediados de los 90, el mundo se pensaba y nos lo decían así: no os preocupéis, la historia se ha acabado, a partir de ahora esto va a ser un camino de rosas. La Unión Soviética ha terminado, la Guerra Fría la han ganado los buenos y la democracia liberal se impondrá con todos sus defectos, ¿no? Bien, no ha sido así. Todo lo contrario. Es decir,
En unos lugares se han impuesto socialismos de baja intensidad y en otros de alta intensidad, pero no hay tampoco demasiado espacio para el optimismo, a no ser que, bueno, aparezca una nueva generación de gente en todas partes del mundo que invierta la tendencia, es decir, que empiece a apreciar más la libertad individual que el endiosamiento del Estado, ¿no? Del Estado como ente que lo totaliza todo, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que os dejo abierta. Supongo que, bueno, cada uno de vosotros tendréis vuestra opinión. Yo personalmente soy negativo. Creo que la lucha en los próximos, o el combate de ideas en los próximos 20 años va a ser ardoroso, porque se ha transmitido la opinión de que el capitalismo liberal ha fracasado. Eso no es nuevo, es decir, se viene diciendo desde tiempos de la reina Victoria, desde mediados del siglo XIX. Los comunistas llevan matando al capitalismo siempre por lo mismo, por sus contradicciones internas, desde hace 150 años, y no parece que el capitalismo se resiste a morir. La idea de la libertad individual está muy en desuso, es decir, la idea de la responsabilidad individual, un mundo de, como dice el lema de la universidad, de personas libres y responsables, está en baja, mientras que el mundo basado en personas sometidas e irresponsables está en alta. No lo dicen así con estas palabras, lo dicen con otras, ¿no? Utilizan eufemismos tipo solidaridad y demás, pero lo que te están diciendo es eso, es sométete al Estado y no te faltará de nada. No te faltará de lo que nosotros decimos que no te falte, ¿no? La idea final, el mundo que nos espera a lo largo de aquí al año 2050, yo no lo veré porque para el año 2050 la habréis pichado, pero vosotros no, entonces os interesa bastante más que a mí. ¿Merecerá la pena vivirlo o será como el mundo de la primera mitad del siglo XX, el que vivieron mis abuelos, por ejemplo? Un mundo de guerras, de odios ideológicos, ¿vale? Y de masacres todas cometidas en nombre de la idea. Las guerras del siglo XX, o la mayor parte de guerras del siglo XX, no fueron por territorios ni por cuestiones de orden mundano, de no, me quiero quedar con tal territorio o quiero conseguir, no, básicamente fueron cometidas en nombre de una idea equivocada, que curiosamente era esta idea del totalitarismo. Así que termino aquí y os paso la palabra. Ahora cabal en el siglo XXI, con toda la tecnología, toda la conectividad que hay, ¿no es más fácil el totalitarismo? Puede ser o más fácil o más difícil. La tecnología per se no significa nada. La tecnología no es ni buena ni mala. No, es una herramienta. Sí, pero por ejemplo, ahora que está todo conectado, hay cámaras por todos lados, ¿no es más fácil que el Estado controle, pues si quisiera, toda la vida y todos los aspectos del... Vamos a ver, no hay que confundir el Estado guardián, el Estado policial, por decirlo de alguna manera, con el Estado totalitario. El Estado policial no cuenta con el consentimiento de sus súbditos, por eso se llama policial. Y dicen, me están mirando, me están vigilando. Es como el Estado fiscal, ¿no? Lo pagas porque no te queda otra, pero no porque quieras pagarlo, ¿no? El Estado totalitario cuenta con el beneplácito de sus súbditos, por lo menos en la primera fase. Sí, pero podría llevar a... No, claro, con las herramientas tecnológicas que existen hoy en día y que no existían a principios del siglo XX, se puede constituir un Estado totalitario que si lo viese Orwell, el autor de 1984, se moriría del gusto. Es casi perfecto, porque puedes efectivamente seguir a una persona de la cuna a la tumba, siguiéndole lo que hace prácticamente a todas las horas del día. Sí, o sea, cabal, tiene más herramientas para totalizar todos los aspectos de la vida ciudadana. Sí, en algunos sitios, en Venezuela, por ejemplo, están empleando todas las nuevas tecnologías para el mal. Tengo en mi canal de YouTube una cosa sobre un reportaje que hicieron en Argentina, un periodista muy bueno allí que se llama Jorge Lanata, que hizo sobre el desabastecimiento. Y se ve, bueno, pues que no se puede comprar de nada. Y les han hecho unas tarjetas como las visas esas con chip, que es un sistema no sé qué, bueno, ya sabéis estos bolivarianos lo que son, de pluscuamperfectos, que hacen unos nombres larguísimos para todo. Sistema Nacional de Abastecimiento Bolivariano, no sé qué. Bueno, la cosa es que si tú, por ejemplo, has comprado harina ayer, no puedes volverla a comprar hoy, porque el sistema sabe que ayer compraste harina y cuánta compraste. Bueno, los 2 paquetes que te deja la ley, ¿no? Y nada más. Es decir, eso es un caso de nueva tecnología de seguimiento de datos utilizado para el mal absoluto. Eso Stalin nunca hubiera podido utilizarlo en el caso de un racionamiento. Pero puede ser también para bien.
La tecnología puede ir en contra del totalitarismo. Un ejemplo son las redes abiertas. No hay cosa que más tema un político, y no lo digo en broma, que lo sé de primera mano, que una simple cuenta de Twitter con 200.000 seguidores. Es lo primero que lo crean. Que sí, claro. Pero cuando un gobierno ya se ve sometido a lo que pasó en la primavera árabe, en Egipto y en estos países, que tuvieron que cerrar Internet al país, lo que demuestran es impotencia, que no van a poder cristalizar ese Estado. El Estado totalitario necesita el consentimiento inicial de sus súbditos, y que sus súbditos se emocionen con aquello y piensen que realmente va a solucionar todos los problemas. Si necesitas cerrar Internet, es decir, la tecnología puede ser buena o mala, per se no es nada. Solo me dicen, a ver, las armas son malas o buenas. Bueno, pues para defenderte de un tigre que te está atacando en la jungla, pues son muy buenas. Ahora, para matar a alguien son muy malas. El arma per se nunca ha matado a nadie. Sí, yo no he visto ahí, esto ha matado a alguien, ahí esa pistola, no, la matan las personas. Pues lo mismo, la tecnología, el chip, una tarjeta de chip puede servir para comprarte unos zapatos o para que el gobierno te controle lo que compras, ¿no? Un comentario con el tema de Venezuela, porque bueno, lo conozco. Porque es venezolano. Sí. El sistema es un sistema biométrico, así se llaman, con huella, te lee la huella dactilar. Sí. Y el gobierno no lo llama sistema de racionamiento, sino sistema de abastecimiento seguro. Y digamos que ese ejemplo está perfecto porque lo puedo relacionar con que, digamos, como no es una tarjeta de racionamiento per se como la que vemos en Cuba, sí, sino que digamos un sistema biométrico que me lee la huella digital. O sea, no sé si a la sociedad incluso y a la opinión pública internacional eso se traduciría en una menor sensibilización hacia ello, y lo relaciono con un artículo, un politólogo norteamericano que se llama Mark Lilla, que dice algo así como la nueva era de las tiranías y la nueva era de los totalitarismos, donde dice, bueno, claro, en el siglo XX tenemos dos ejemplos emblemáticos que fueron, bueno, el nazismo, fascismo en Europa y la Unión Soviética. Y él dice algo así como que ahora en el siglo XXI pareciera estarse dando que mientras más sensibilicemos a las personas hacia esos sistemas totalitarios crueles y horrendos, mientras las hacemos más sensibles a ello, al parecer se están haciendo también menos sensibles a las nuevas formas de totalitarismo. Sabemos como, por ejemplo, el caso de Venezuela no es visto muchas veces como un totalitarismo a lo nazi o a lo soviético, porque obviamente no puede compararse en cantidad de muertos. Obviamente es totalitario, pero digamos la gente está menos sensible a ese tema. Bueno, el caso del bolivarianismo es un totalitarismo a medio hacer. Es decir, todavía cabe cierta disidencia y se tienen que vigilar mucho porque los totalitarismos del siglo XX, digamos que la armaron de tan grande que ya se cuidan muy mucho hasta con la simbología. De hecho, en Venezuela desde el principio tratan de evitar la profusión de banderas rojas, aunque les gustaría sacarlas. Ellos van con lo de la patria, la bandera y tal igual, que están dejándola hecha un trapo a la patria venezolana porque la están politizando. Es decir, se ponen una gorra con la bandera y con el chándal, ¿no? Y van vestidos con la bandera. Están recurriendo siempre a figuras históricas que si se levantasen de su tumba volverían corriendo, como el caso de Simón Bolívar. Es decir, lo que procuran es camuflarse. Siempre. En cualquier país lo van a hacer. Y hasta ahora los camuflajes que han buscado, Hugo Chávez encontró en Bolívar una mina de oro. En otros casos les han salido mal. Es decir, en Guatemala, que es lo que más cerca nos pilla aquí, esa izquierda totalitaria trató de esconderse tras el mundillo indígena. Le salió mal. ¿Sí? Su figura por antonomasia era Rigoberta Menchú. Y le salió mal dentro de Guatemala. Fuera de Guatemala, estupendamente. Es más, fuera de Guatemala la gente decía, ¿pero por qué Rigoberta Menchú no es presidenta de Guatemala? Pues quizá porque los guatemaltecos no quieren. No os lo habéis planteado nunca, vamos, esto yo lo he hablado en televisión alguna vez. ¿Es que debería ser presidenta? Pues no, ha tenido un 2% los votos. Porque el disfraz que se puso aquí, el ropaje del que se vistió aquí, no ha funcionado. Es decir, en Venezuela les salió perfecto. En Ecuador también les funcionó. Y luego más eran países en los que
esta gente estaba muy interesada, porque son muy ricos en un recurso natural fácilmente apropiable por un Estado, en el petróleo, el gas, etcétera, ¿no? Pero sí, vamos, el Maduro está echando mano de todo lo que tiene para hacerse con el país, de cualquier cosa. Yo entiendo que los políticos totalitarios llegan a donde están por el consentimiento del pueblo. Sí, cierto. Sin eso no estarían ahí. Llegan a adquirir ese nivel de poder tan absoluto. Sí, exacto. Y le entran al pueblo por el eje público. Ahí es donde entran, como saben lo que quieren y les endulzan la oreja, y así es como pueden llegar a tener ese tanto poder. Pero ¿será que por medio de la educación se puede llegar a reducir como la probabilidad que llegue alguien así al poder por, no sé, por educar a la gente de sus ideas y sus, no sé, de poder pensar mejor lo que quieren o lo que dejan de que los endulzan la oreja? Me parece una expresión preciosa. En España decimos comen la oreja, para que te hagas una idea. Mira, pues los que endulzan la oreja, esos son lo mismo, quizá quisieran constituir un régimen totalitario, pero no pueden y necesitan endulzar la oreja. El totalitarismo no apela al interés inmediato. Eso es un populista toda la vida. Mira, yo te voy a dar tal cosa a cambio de que tú me votes y de que me quieras mucho. No, el totalitario es una religión de sustitución, en toda regla. Es que el súbdito, el individuo, lo que hace es que lo ve de pronto como una salvación laica. La salvación solo existe aquí, o va a existir aquí, dentro de este gobierno. Es como, no te voy a decir todos los venezolanos, ni muchísimo menos, pero allí los chavistas creen que, bueno, y tenemos aquí una venezolana detrás de la columna, que lo puede decir ella si lo ha vivido. Y realmente no es extraño que hayan divinizado la figura de Chávez a la que se ha muerto, que han compuesto una oración que se llama Chávez nuestro que estás en los cielos, o no sé qué, y el otro habla con un pajarito que dice que habla con Chávez, y le vieron unos obreros del metro de Caracas, le vieron ahí unos que trabajaban, ¿no? Vieron una cara grabada de manera mágica, ¿no? La cara de Chávez. Es decir, esta apelación a la magia, que va mucho más allá de lo que tú me estás diciendo, es algo racional. Es, venga, dime lo que quiero oír y yo, si eso, te echo el voto. Y el totalitarismo solo se puede construir sobre eso, cuando has conseguido a la gente sorberle el cerebro. Por eso no es sencillo. Ahora, es posible, por lo que os decía al principio, cualquiera de nosotros tenemos una tentación totalitaria. La cuestión es saberla encontrar el momento adecuado y preciso y estar en el país justo. Es decir, yo dudo muy mucho que hoy por hoy se imponga o fructifique un régimen totalitario en Suiza, conociendo a los suizos. Ahora, lo veo posible en los países hispanos. Y a la vista está, ¿no? Es decir, somos los más innovadores en este tema. Desde España hasta Chile. Nos encanta este rollo de encontrar la salvación en la política y de entregarnos así, atados de pies y manos, como el Cristo cautivo, ¿no? Entregarnos a los políticos y a soluciones mágicas, pero si aquí lo habéis tenido que ver 1000 veces, ¿no? La clave es pasar un punto de no retorno donde eso cristaliza y a partir de ahí el sistema o el proceso empieza a retroalimentarse. Tiene que ver la cultura totalmente. La cultura importa muchísimo, sí. Claro, la nuestra es muy dada a eso, es muy caudillista. Es muy de encontrar al tipo que nos solucione todos nuestros problemas. La de los suizos es muy poco caudillista. Yo tengo entendido que el comunismo como tal, uno de los fines es, por decirlo así, dejar de usar la moneda, un cambio en la producción, un cambio económico. Y en la Unión Soviética nunca se dejó de usar tal herramienta. Entonces, ¿por qué dice usted que el comunismo no es utópico? Vamos a ver. El comunismo marxista, Marx era un analfabeto funcional, así entre nosotros, ¿vale? Era un tipo que un alemán que estaba emigrado en Londres, que no trabajó jamás, ¿vale? Que leía siempre lo mismo, no salía nunca de sus lecturas de hecho, yo creo que no llegó ni siquiera nunca a aprender a hablar inglés. Estaba siempre en clubes de exiliados alemanes, se pasaba el día fumando y bebiendo y acostándose con la chica de la limpieza, la que dejó embarazada, por cierto. Tengo por ahí un artículo en internet sobre el verdadero Marx, el Marx del que nadie quiere hablar, creo que se llama así. Bien, Marx lo que era básicamente en temas de teoría económica era un diletante. El capital no se sostiene, está lleno de tonterías. Quedó superado desde el punto de vista teórico nada más publicarse.
decir, es que es premarginalista, para que nos hagamos cargo de la jugada. Eso es Marx, que todavía siguen... De hecho, apenas ya verás que le reclaman con todas las letras de la M a la X porque les da un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, efectivamente, el socialismo marxista apelaba a que no haría falta dinero, pero porque no haría falta nada, porque la abundancia que generaría sería tal que no habría falta más que ir y cogerlo. Quiero un Zacapa. Voy y cojo el Zacapa. Tal cual. Quiero un agallo. Voy y cojo el agallo. Quiero ese carro, voy y cojo el carro. Iba a generar eso, pero era todo bla, 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 bla. No lo sustentaba sobre nada. Él intuía, conforme a su teoría averiada, que si se aplicaban, si se colectivizaba toda la producción y se acababa la propiedad privada, por no se sabe bien qué cosa, los seres humanos de pronto nos hermanaríamos, olvidaríamos el interés propio, trabajaríamos por el interés de todo y automáticamente empezaríamos a producir. Desconocía naturalmente para qué sirve la moneda y cuál es su origen, en qué consiste el capital, también lo desconocía, a pesar de que su libro lo llamó El Capital, pero desconocía qué era y cómo se forma el capital. Es decir, es un despropósito detrás del otro. Es más, los totalitarismos de origen marxista o de orden marxista han sido los más gravosos de todo en términos de vidas humanas. El caso de Pol Pot, en fin, era más marxista que Marx. Entonces, lo de la moneda de la Unión Soviética no lo dejaron de utilizar porque no encontraron nada mejor. Primero, porque el sistema comunista no había generado tanta abundancia como decían, sino mucha escasez. Lo que había era básicamente colas. Se producía mucho menos de lo que se demandaba. Y luego porque, bueno, ya sabéis el problema del trueque, ¿no? Que necesitas la doble coincidencia de necesidades, entonces volver al trueque era todo un problema. Bueno, pues seguiremos utilizando una moneda que no valía nada, sin respaldo ninguno, era el rublo. El rublo, yo lo recuerdo, no era convertible. Era una moneda era papel de fumar. Lo obligaban allí a los turistas que visitaban la Unión Soviética, les obligaban a cambiar una cantidad determinada de moneda occidental, la que fuese, de dólares o marcos alemanes, y Cuba hace lo mismo, no nos engañemos, el peso cubano es papel de fumar, y fuera ingresaban moneda fuerte. La moneda fuerte siempre la ingresa la élite, esa élite de iluminados que son los de políticos, que son los que mantienen, que es a los únicos que interesa el totalitarismo, es una minoría. En cierto modo, y esto por rematarlo, la idea del totalitarismo es el modo perfecto en el que una minoría de políticos, ¿vale?, autolegitimados, secuestra a un país entero. Lo secuestra literalmente y lo depreda. Fuera, no hay más. Y que no necesitan más explicación. Y lo hacen además en nombre del bien y con el consentimiento inicial del país entero. Pero vamos, la moneda, siempre que han intentado eliminarla, ha sido un fracaso espantoso. Bueno, muchísimas gracias a todos,